La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Padre, yo te doy gracias por esta noche, yo te doy gracias porque aquí estamos de nuevo delante de ti, mi Rey, glorificándote, honrándote, Dios, pidiéndote, mi Rey, que seas tú, Señor, en cada palabra que salga de mi boca, que no sea yo, mi Rey amado, sino que sea tu palabra, Dios, que llegue conforme a como tú quieras que llegue. Yo te pido, Padre, por cada persona que está en este lugar, por las personas que están conectadas, aún por las personas que vienen en camino, que tú seas derramando bendición y que tu palabra, Dios, sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Gracias, mi Rey precioso, porque en el momento que se vaya dando, Señor, tú traes sanidad, tanto espiritual como física. Lo estamos creyendo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, la palabra de hoy dice, heme aquí. Heme aquí, ¿cierto? Es una palabra que como que es muy fácil. Heme aquí es estoy disponible, estoy dispuesta, estoy aquí, estamos dispuestos. Entonces, esa palabra es como tan fácil decir, sí, aquí estoy. Disponible para ti, Dios. Pero realmente tiene algo tan profundo, como un significado mucho más profundo que son mucho más que estas dos palabras. Entonces yo quiero que nos vamos a Isaías 6, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice visión y llamamiento de Isaías. Entonces dice así del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo yo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bueno, aquí vemos cómo dice el llamamiento de Isaías. Entonces, cómo Isaías empieza diciendo primero que esto pasó en el año que murió el rey Usías. ¿Quién era este rey? Fue un rey que fue un buen rey en ese tiempo. Él fue catalogado como un buen rey, pero al final sí estaba como haciendo cositas que no le agradaban mucho a Dios. Entonces, él empieza diciendo, fue en ese año, y vemos cómo Isaías estaba ¿en dónde? En el templo. Isaías fue al templo
a tener esa conexión con Dios. Nosotros sabemos que el templo somos nosotros. En ese tiempo era el templo, era el lugar donde iban a congregarse. Nosotros también venimos aquí a congregarnos, pero ya en el Nuevo Testamento ya dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien habita en cada uno de nosotros. Y como ese templo tenemos que tenerlo limpio, tenemos que tenerlo bien para poder todo el tiempo tener esa conexión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando el templo no está bien, el Espíritu Santo, dice, él se contrista y él puede salir del templo. Entonces, aquí Isaías tiene una visión. ¿Y qué dijo Isaías cuando vio? Dijo, ay de mí, que soy muerto. Mire lo que dice, volvamos a leer el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿cierto? ¿Qué pasa esto cuando está la presencia de Dios? Cuando viene la presencia de Dios, reconocemos nuestro pecado. Es ahí cuando nosotros vemos la pureza de Él y vemos lo inmundo y lo vil que hay dentro de nosotros, que solo por misericordia, que solamente por gracia es que nosotros somos salvos. Entonces aquí vemos como en el versículo 6 y 7, que dice que es cuando va esto y dice, va uno de los serafines y lo que hace es que coloca en la boca de Isaías como quien dice, estás purificado, porque Dios es el que limpia nuestro pecado. Y ahí empezó, y ya luego en el versículo 8, cuando vemos este proceso que hace con Isaías, ya luego en el versículo 8 dice, ahí es donde Dios dice, ¿a quién voy a enviar? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Cuando Dios llama al hombre, su llamamiento produce en nosotros el reconocer, primero, nuestros pecados, lo que yo les estaba diciendo, reconocer que delante de Él fallamos, que Él es el único Dios perfecto y que nosotros le fallamos a Él. Y la necesidad de ser limpios de toda maldad para que su presencia habite en nosotros. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestra vida cambia. Entonces, número 1, nuestra mirada está en Dios y no en el hombre. 2, reconocemos nuestras faltas y esto nos conduce a un verdadero arrepentimiento. 3, podemos experimentar el perdón de Dios. 4, crea en nosotros una convicción que nos da la firmeza a no retroceder y a servirle. Entonces, se dan cuenta los pasos, cómo empieza, a pesar de que Isaías estaba con Dios, aquí viene cuando Dios lo llama a él. Entonces, vienen estos 4 pasos y cuando la presencia de Dios está con nosotros, lo que menos vamos a hacer nosotros es retroceder, sino que a continuar y que nuestra mirada no esté en el hombre. Porque es que todos los que estamos aquí le fallamos a Dios. No significa que el estar aquí parados es porque somos personas que levitamos, no. Somos personas que le fallamos a Dios, pero que Él por su misericordia nos ha limpiado. Reconocemos nosotros que delante de Él no somos sino algo vil, pero Él nos coge, Él nos limpia y Él nos hace y nos entra a un proceso y nosotros estamos en ese proceso. Y cuando Él está en nosotros, lo que más queremos es servirle por amor, porque reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Como cantábamos ahorita y le adorábamos a Dios diciendo, diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí. Mire, cuando yo hago esta adoración, yo me imagino
la parte cuando Él murió en la cruz, la parte del sufrimiento que Él tuvo por usted y por mí. Y yo le digo, Señor, gracias. Gracias, porque cuando tenemos esa convicción, es cuando nosotros decimos, aquí estoy, heme aquí para servirte. Dios quiere corazones humildes como el de David. Ahora vamos como en la segunda parte a Mateo 9, 35 al 38. Dice así, la mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí en esta palabra, yo creo que aquí nos toca a muchos. Yo creo que yo soy una de las primeras que soy tocada por Dios acá, porque sabemos que hay mucha necesidad allá afuera y no solo afuera, aquí adentro. Y como dice Dios, la mies es mucha, pero hay muy poco obrero. Aquí Jesús tenía misericordia por estas personas, porque necesitaba obreros para poder discipular a estas personas, vamos a hablarlo así. Jesús al ver las multitudes tuvo compasión, como dice la palabra, las veía como ovejas sin pastor. ¿Cómo son las ovejas sin pastor? Es un pueblo desorientado y confundido. Así es una ovejita cuando no tiene un pastor que la está guiando. Totalmente la ovejita no sabe ni para dónde coger. Para acá, para allá, y es muy frágil a la voz del enemigo cuando no hay un pastor. Por eso la palabra de Dios dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A veces hay mucha comodidad, pero dejar esa comodidad no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades. Porque a veces dicen, no, pero es que yo no puedo porque yo tengo tanto que hacer, yo tengo que elaborar. Dios no está diciendo que dejes de elaborar. Hay personas que sí se dedican al ministerio por completo, como el pastor, la pastora, que ellos se dedican al ministerio, pero hay otras personas que tienen su labor, su trabajo, y Dios no está diciendo, no, deja eso, no, es que así le podemos servir, así podemos servirle a Él. Esto significa ser más sensibles a las necesidades de aquellos que lo necesitan. ¿Por qué lo digo yo? Porque sabemos que uno de nuestros primeros ministerios es la familia. Aquí también hay mucha necesidad y afuera pues ni hablar la necesidad que hay. Yo conocí a una persona hace muchos años, conocí a una persona muy chévere, con un llamado de Dios, pero resulta que su hijo lo hizo a un lado. Y esa persona se dedicó al ministerio y se dedicó porque le encantaban los jóvenes y se dedicó a predicarle a los jóvenes y se dedicó a todo esto, pero yo decía, ¿y su hijo? Pues lastimosamente se enfocó en algo que Dios la llamó, claro que sí, muy bien, pero su hijo empezó a dispersarse, empezó a apartarse de las cosas de Dios y el apartarse trae mucha consecuencia porque como decíamos ahorita, son esas ovejitas desorientadas que empiezan a escuchar otras voces porque no hay un pastor. Y resulta de que sí, empezó a hacer lo que no tenía que hacer y bueno, ha seguido muy apartado. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado,
porque a veces servimos mucho para afuera, pero dentro de nuestra casa, ¿cómo está? ¿Cómo está la parte de adentro? Que es la parte que tenemos que empezar y de ahí seguir hacia afuera. Hay algo que por lo menos, como lo dice el pastor y tiene toda la razón, nosotros tenemos que salir a evangelizar la persona que está afuera, porque Dios nos llamó a esto. Dios nos llamó a hablar de su palabra, Dios nos llamó a evangelizar. A eso nos ha llamado a ser discípulos, nos ha llamado Dios y pues sabemos que esto, como les digo, esta palabra también me llega mucho a mí, porque yo sé que la necesitamos, Y, pero hay algo que tiene que haber un complemento, porque no hacemos nada si la persona sí sale, evangeliza, pero también tiene que haber un buen testimonio, porque todo esto es un complemento, porque muchos pueden hablar, pero muchos pueden decir, no, pero y habla y yo no le veo testimonio a esa persona. Y eso se hace un tropiezo para muchas personas. Entonces siempre tiene que ser un complemento, el evangelizar, el hacer discípulos, pero también tiene que haber un buen testimonio en nosotros, que Dios nos ayude, ¿no? Que Dios nos ayude para todo esto. Y como tercera parte es estar preparados, estar listos. Vámonos a Hechos 13 del 1 al 3. Dice, Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Bueno, aquí el significado de ministrar al Señor es hacer lo que le agrada, porque yo cuando leí eso, yo como así que ministrando, o sea, si Dios es el que nos ministra, entonces no entendí esa parte, la busqué, dice que es hacer lo que le agrada, lo que le honra, es adorar, es orar, es escuchar. Ese es el significado. Ellos lo que estaban haciendo en esos momentos eran que estaban reunidos en ayuno, estaban en oración. Bueno, todos sabemos quién fue Saulo. Saulo fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, él tuvo ese encuentro real, entonces él inmediatamente fue transformado y él empezó su preparación para salir al ministerio, ¿no? Porque todos debemos de prepararnos. Dios nos empieza a preparar y él empezó a tener esa preparación para servirle a Dios. Ahora, Bernabé fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable, leal. Vamos a leer Hechos 9 del 26 al 27. Vamos a devolvernos un poquitico. Mira lo que dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo a Saulo, ¿no? Estamos hablando de Saulo. No creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Como este hombre era perseguidor de la iglesia y era un hombre que mataba,
pero él pensaba que estaba en lo correcto, pero estaba en algo incorrecto. Entonces, claro, cuando él tuvo ese encuentro con Jesucristo, entonces inmediatamente él empieza a cambiar su vida, a cambiar su estilo, porque Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, esto, claro, los discípulos sabían y conocían la vida de él y decían, no, les daba miedo que fuera mentira y que de pronto ellos los iban a matar. Pero Bernabé fue quien, digamos, quien ayudó, intermedió acá para poder que lo recibieran. Entonces, dice, Bernabé, un hombre humilde, que reconoce el llamado y los dones en otros, sin importar si esto implica convertirse en un líder secundario. Bueno, debemos de pedirle mucho a Dios que nos ayude a ser esos obreros, a ser esas personas que Dios quiere en nosotros. Porque, ¿saben? Ser un obrero en la parte, vamos a hablarlo en la parte secular, a ellos les toca la parte más dura, les toca la parte más difícil y más peligrosa. Por eso acá dice, nosotros somos obreros, nos están llamando como un obrero, vamos a trabajarle a Dios, vamos a servirle a Él. Dios me tocaba mucho con esta palabra y desde que en un devocional en la mañana la dio la pastora, yo reflexionaba mucho sobre eso y yo decía, Dios mío, ¿cómo estamos de cómodos? ¿Cómo estamos de cómodos ante una situación como tan dura la que se está viviendo? Pero también hay algo que debemos estar orando, o sea, debemos de predicar el evangelio, claro que sí, debemos de predicar el evangelio, pero también debemos de estar orando, ayunando como lo estaban haciendo ellos, pidiéndole a Dios, bueno, Señor, ¿dónde me vas a llevar? ¿A qué lugar? ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay personas que son utilizadas para trabajar en lugares de drogadicción, lugares en la calle, con mujeres. Hay tantas cosas y tanta necesidad. Y yo le decía, Señor, ayúdanos y pónganos en el lugar, porque a veces pensamos que solo servirle a Dios es servirle aquí dentro de la congregación, claro que sí, aquí le estamos sirviendo al Señor. Y también no es hacerlo ni con ego, ni con altivez, nada de eso, porque nosotros venimos a este lugar a lo que Dios nos ponga a hacer. No es que yo escojo esto, yo escojo hacer esto. No, es Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué servicio? Y en lo que hagamos, hagámoslo con humildad, hagámoslo con reverencia a Dios. Leamos Efesios 2:10. Inclusive dice el título, Salvos por gracia. Efesios 2:10 es como decirlo, el propósito en nuestras vidas. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Jesús tenía tanta misericordia que cuando habla de la mies, él veía todas esas personas y entre ellos había gente enferma, había gente necesitada, de pronto gente con hambre, tantas cosas. Él vio tanta necesidad en ese pueblo que él lo que hacía, cada que él caminaba y cada que él hacía, él lo que hacía era orar y sanar a aquellas personas. Y no solamente sanarlas de su parte física, sino también de su parte interior, de su corazón, porque sabemos que somos muy sensibles, tenemos un corazón muy sensible que nos lo pueden dañar muy fácil. Nuestro corazón nos lo pueden dañar supremamente fácil.
Y por eso la labor que hacía Jesús era restaurar. Y ahora Dios nos restaura a nosotros, para nosotros ir a restaurar a quien lo necesita. Yo quiero terminar con 2 de Timoteo 2, del 14 al 26. 2 de Timoteo. No, perdón, 2, 14 al 26. Quiero leerlo completo. Dice, un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Yo quiero que repitamos la parte del 21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando leímos Efesios 2:10, ¿qué decía? Que para qué fuimos llamados? Para toda buena obra. Y mira aquí como lo está también diciendo, para toda buena obra. Ese es el propósito que Dios tiene con nosotros. Dios nos quiere para toda buena obra, pero nos está diciendo, limpiémonos. Nos está diciendo lo mismo que pasó con Isaías, hubo un proceso en él. ¿Y cuál fue el primero? A ver, en lo que yo estudié de esa parte de Isaías, cuando él empieza diciendo en el año en el que el rey Usías murió, no da ninguna explicación, simplemente dice eso. Habían partes donde decía el rey Usías, como él fue un buen rey, al final pues no tanto, pero él fue un buen rey, entonces decía, no, de pronto Isaías tenía su mirada, era ahí. Pero en el momento que él murió, él fue al templo a buscar la presencia de Dios. Y ahí fue el momento donde ya Dios empezó y dijo, listo, me elevó. O sea, lo mismo que hizo con Saulo, que fue decir, tener un encuentro personal. Ahí es donde nosotros somos llamados a tener un encuentro personal con Dios en la intimidad,
Es realmente ahí donde Dios va a mostrar qué hay de pecado en nosotros, porque hay cosas que podemos estar guardando en nuestro corazón y de pronto no saber ni siquiera que están ahí guardadas. Muchas veces pasa, por lo menos a mí me ha pasado, que yo guardo algo y luego un día de pronto esculcando y revisando, yo digo, ¡ah! Encuentro y ni siquiera yo sabía que eso estaba guardado ahí. Y en el corazón pasa lo mismo. A veces guardamos cosas que ni nos damos cuenta que las tenemos ahí. Entonces, cuando venimos a esa intimidad, en esa intimidad con Dios, es donde Él nos muestra qué hay, qué tenemos que sacar de ahí. Cosas que de pronto del pasado, hay rencores, hay odios, hay tanto, por eso les decía yo que el corazón de nosotros es tan frágil, lo dañan tan fácil, pero por eso debemos de estar muy firmes en el Señor para poder llegar a Él y decirle, Señor, restáurame. Señor, vuelve otra vez y organiza mi corazón, yo amar a esa persona, porque Dios nos manda. El complemento de todos los mandamientos es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amamos al prójimo, estamos cumpliendo todos los mandamientos, todos. Entonces, es esa parte donde tenemos que reflexionar y decir, bueno, Dios, aquí cuando Isaías ya vio la presencia de Dios y él dijo, Dios mío, voy a morir, ay de mí. Entonces viene el reconocimiento, viene la parte que Dios lo limpia y viene la parte que Dios dice, te necesito. Hoy Dios está haciendo un llamado, hoy Dios está diciendo que debemos ser ejemplo de compromiso, generosidad y amor. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder ser esos obreros, como dice aquí en la palabra, que yo lo quiero volver a repetir, porque dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro, de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para viles. Yo creo que nosotros debemos de buscar que seamos útiles a Dios, pero en esas vasijas que honren, no en viles, porque precisamente llegamos así, pero Dios ya nos ha limpiado. Dios ya dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. ¿Cuáles cosas? Ya lo leímos. Ustedes en su casa lo pueden hacer y vuelven a leer el 2 de Timoteo 2 desde el 14. Y ahí vuelven y dicen, ¿cuáles cosas quiere que Dios nos limpiemos? Aquí están escritas. Que dice Dios que nos limpiemos de esto. Y serán instrumentos para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Porque a veces pensamos que es que solamente hay pecados y que no, que el otro no. No. Ahí habla del comportamiento de nosotros y de la forma de ser donde también debemos de corregirla. Entonces, mis amados, yo quiero que de pronto fue corta la reflexión, pero solamente les quiero decir, somos llamados a ser obreros, todos. Somos llamados a evangelizar, todos. Somos llamados a ser discípulos, a todos. Si en nosotros hay algo que de pronto ha tronchado esa parte de decir, no estoy sirviéndole al Señor como debo servirle, como una vasija de honra, como una vasija que debe ser como la que Dios quiere que seamos nosotros. Y hay errores, somos humanos y cometemos errores, pero precisamente aquí llegamos a este lugar como una escuela a aprender en la cual Dios habla por medio de su palabra, en la cual Dios nos está corrigiendo, en la cual Dios nos está diciendo, mire, no sigan por ahí, los quiero corregir para que me sigan a mí, porque yo quiero restaurar para que ustedes restauren. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, recapacitemos si estamos siendo buenos obreros
Y si no lo estamos haciendo, mire, hay tanta gente necesitada. Hoy le hablaba a un señor que llegó a comprar unas pilas y el señor con vértigo se sostenía de la vitrina. Yo le decía, ¿qué le pasa? Le presto una silla. No, no, no. Y me mostraba lleno, conectado, porque le hacían diálisis. Me dijo, no, es que estoy muy enfermo. Y le hablé de Dios, le pasé una palabra, le pasé una de las que repartimos acá y todo esto. Pero ese señor como que no, y me decía, no, yo creo que yo ya no llego ni a diciembre. Entonces yo le decía, si tú crees eso, busca la salvación está en Jesucristo. Y no, como que no me quería recibir, no quería, y yo le dije, lee el papel, guárdalo, no lo eches a la basura. Porque hay tantas personas enfermas, con necesidades, pero muchas veces tienen rencor hacia Dios, muchas veces rechazan la palabra porque de pronto en sus vidas han tenido mucho sufrimiento, pero no reconocen que Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa de ese problema, porque Él nos dio libertad de escoger nosotros el camino. Él dijo, yo te pongo el bien y te pongo el mal. Escoge, pero te aconsejo que escojas el bien, que cojas el camino del bien. Él siempre nos está dando consejo, pero a veces se hacen los sordos, nos hacemos los sordos y realmente por eso es que se toman malas decisiones. Y ya luego vienen las consecuencias de enfermedad, consecuencias de rencor, consecuencias de familia, dispersas, desunión, de tantas cosas que si Dios estuviera en esa casa, no pasaría eso. Y yo sé que hay pruebas, porque hay dos tipos de prueba. Hay pruebas que son pruebas para salvación, pero hay pruebas que son por malas decisiones. Yo no estoy diciendo que todos los problemas sean por una mala decisión, no. Hay pruebas que Dios las permite, pero Dios las permite es por salvación, por darnos salvación, por misericordia y por gracia. Pero hay otras que sí son buscadas por nosotros. Entonces, yo quiero que mientras vamos escuchando esta adoración, vamos orando, que realmente recapacitemos qué hay dentro de nosotros y le pidamos a Dios que nos ayude. Bueno, esta adoración se llama un encuentro. Un encuentro, esto es lo que tenemos que tener, un encuentro con Dios. Padre Celestial, yo te pido que nos ayude, Dios, que si en algo hemos fallado y algo hay en nuestro corazón, que tu Santo Espíritu sea sacándolo de nuestras vidas. Señor, te pedimos perdón cuando de pronto no hemos sido esos obreros que tú quieres que seamos. A veces hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Pero cuando vemos la responsabilidad, ya paramos y no queremos ir. O a veces estamos sentados en la comodidad y no queremos levantarnos cuando tú nos has llamado a levantarnos, cuando tú nos has llamado a rescatar a aquel que está perdido. Señor, ayúdanos todo el tiempo. Queremos buscarte, Señor, en la mañana, en la tarde, en la noche, como dice en Josué 1:8. Que no nos apartemos de este libro de la ley ni de día ni de noche, porque solamente ahí vamos a encontrar la verdad, porque solamente ahí vamos a encontrar restauración, porque es tu palabra, Señor, porque tú la respaldas y por desconocimiento de ella, es que se hace lo que no se debe de hacer. Señor, yo te pido por cada persona que está en este lugar, que está conectada. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces qué hay dentro de su vida. Tú conoces qué falencias hay, Señor, en la familia, en todo. Como es en esta adoración, Señor, queremos un encuentro contigo, Señor. Queremos tu presencia real en nuestras vidas.
que tú habites dentro de nosotros, que tu Santo Espíritu nos direccione y nos ayude. Como dices y aconsejas que hay dos caminos, pero tú siempre aconsejas que cojamos el camino del bien. El camino del bien es para toda buena obra. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú, Jesús, lo eras. Cuando veía esas ovejitas dispersas, esas ovejitas que estaban desorientadas, y tú sentías dolor en tu corazón, porque querías restaurar todas esas ovejitas, porque querías que cada una de ellas tuviera un pastor. Y sabemos que el pastor principal eres tú, Jesús. Que nosotros seamos sensibles a tu palabra, que seamos sensibles a tu voz. Porque cada ovejita cuando se dispersa está corriendo peligro. Está corriendo peligro porque el enemigo la puede envolver y puede hasta matarla. Puede haber una muerte espiritual. Hoy te digo, Señor, revive, Señor. Cada persona que tiene muerte espiritual, revive la Padre de la gloria. Cada persona que tiene un problema, Señor, de pronto de enfermedad, alguna dolencia, Padre, trae sanidad, porque tú, Jesús, salías, ibas a aldeas, ibas a todos los lugares, y tú sentías dolor por aquellas ovejas y las sanaba. Hoy te clamamos, Señor, que sanes a toda persona que está enferma, que tiene dolor, en el nombre de Jesús. Te lo clamamos, Señor. Restaura, Padre de la gloria, en tu voluntad, Señor, en tu voluntad, porque solamente tú sabes lo que vas a hacer y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Señor, restaura, Padre de la gloria, hogares, restaura familias, Señor. Si hay corazones dolidos, restaura los corazones, Dios. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos en todo momento a poder tener un encuentro contigo. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Queremos ser tus obreros, Dios. Así que muéstranos, Padre, a dónde nos debemos de dirigir y qué es lo que debemos de hacer. Gracias, Señor, por todo. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, Dios, y te damos toda la gloria y la honra a ti. En el nombre de Jesús. Amén.